Hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes en esta hora. Les saludamos muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición poder compartir esta noche una vez más este devocional en casa, haciendo iglesia en casa. Devocionales de fe y esperanza. Es una bendición que podamos estar con ustedes en esta hora, que podamos compartir con usted en esta noche este devocional. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Es un tiempo en el que necesitamos de la palabra del Señor. Necesitamos ser ilustrados por la palabra. Necesitamos ser reformados, instruidos y levantados por la palabra del Señor. Qué tiempo tan especial el que se puede pasar cuando meditamos en la palabra, en la Biblia. Oremos al Señor y que este sea un tiempo en el que seamos animados, confortados, consolados por el poder de Dios en nuestras vidas. Le invito a que ore conmigo. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Nos unimos en este devocional para meditar, para que tu palabra, Señor, nos instruye, para que tu palabra sea un bálsamo y un refrigerio espiritual en esta hora. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Te bendecimos, oh Dios del cielo, porque tú estás en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que esta noche hables al corazón, que esta noche, Señor, el poder de tu amor nos una. La grandeza de tu poder, Señor, traiga sanidad a nuestra vida. Oramos en favor de todos los que en esta hora reconocen en su corazón una profunda necesidad de ti en su vida. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, todos, cada uno de ustedes. Quiero saludar a algunos hermanos que en estos días no les he saludado. Bienvenidos a los hermanos de San José, de Campanitas. Que Dios les bendiga grandemente. Los hermanos de Medellín, que Dios les bendiga grandemente. ¿Quién más tenemos por acá? Bueno, tenemos por acá a Sonia Torres y familia. Buenas Sonia, noches. Dios le bendiga, Sonia. Bendiciones. Viviana Osorio. Viviana, que Dios te bendiga. Wilmar Augusto. Wilmar, Dios te bendiga. Qué bueno verte por estos medios, Wilmar. Viviana Osorio y familia. Que Dios les bendiga. Gloria Arcila y la familia. Gloria, que Dios les bendiga grandemente. Álvaro Rosas y su Álvaro y familia. familia, que Dios les bendiga grandemente. Juan Esteban Ruiz. Bendiciones, Juan. Tenemos por acá a Yasmín. Yasmín, Y que Dios te familia. bendiga. Bendiciones. María Ángel, que Dios te María. bendiga. Nuri Chica. Nuri, que Dios les Familia. bendiga. Don Carlos y Felipe, bendiciones. Cecilia Burgos. Hermana Cecilia Burgos, Dios te bendiga. Qué bueno verte por estos lados. Y bueno, y todos los que están allí conectados, cada uno de ustedes les tenemos en mente. Oramos por la iglesia, oramos por los hermanos que sabemos que están solos, por hermanos que están enfermos, que están pasando situaciones difíciles. Les llevamos en el corazón y oramos en favor de ustedes, de cada uno de ustedes. Les recuerdo que lea la Biblia. Les recuerdo que lea la palabra de Dios, que se forme, que se levante. La palabra de Dios es una norma de vida. Qué bendición es una vida dedicada a la búsqueda de Dios, a la búsqueda continua del Señor. Al final de esta meditación vamos a estar orando por necesidades, vamos a estar orando por su territorio, por su familia. Hay tantos problemas, tantas dificultades que yo no las conozco, pero tenga la plena seguridad de que el Señor sí sabe por qué situaciones tan difíciles y tan adversas está pasando usted. Esta noche meditemos
la palabra del Señor en Job. Estamos leyendo el libro de Job. Sin duda es un libro difícil de entender. Y sí que es difícil de entender y de leer. Es quizás uno de los libros más antiguos. Algunos de los teólogos, historiadores bíblicos creen que fue el primer libro que se compuso. Se cree que es de la era patriarcal, de los patriarcas de Abraham o antes de Abraham, por su lenguaje tan arcaico. Pero es un libro con una fundamentación y con una profundidad para nosotros, que cuando nos sumergemos en él, tiene un lenguaje espiritual que habla al corazón. Y es la vida de un hombre sufriente. Es la vida de un hombre que todo lo ha tenido. Un hombre de éxito. Se cree que era el oriental más grande de la época. Pero cae en tragedia, cae en sufrimiento y en dolor. De un momento a otro lo pierde todo. Pierde sus bienes materiales, pierde su familia. Usted ya sabe sobre el sufrimiento del justo Job. Usted ya sabe de las calamidades y de todas las tragedias. ¿Cómo entender el sufrimiento y el dolor? Tengo una pregunta que bien es el título en esta noche. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre un justo? ¿Por qué sufre alguien que conoce a Dios? Es una pregunta que hay tantas respuestas, algunas dogmáticas, doctrinales, teóricas, algunas tan especulativas, el por qué sufren los justos. ¿Sabe? Que quizás nunca vamos a tener una respuesta que satisfaga el corazón de quien esté sufriendo. Quizás usted está pasando por momentos de dolor y de sufrimiento y usted se pregunta ¿por qué estoy sufriendo? Usted preguntará ¿por qué su dolor cuando usted es una buena persona? Déjeme decirle que quizás nunca vas a encontrar una respuesta acertada de por qué sufren los justos. El libro de Job, eso es lo que pregunta el libro de Job. Esa pregunta atraviesa todo ese texto. ¿Por qué sufren los justos? El libro de Job puede parecerte tan complejo de leer, pero tiene una estructura tan sencilla. Permítame, yo le digo cómo puede usted visualizar la estructura del libro de Job. El capítulo 1 y 2 habla sobre la bendición de Job. El versículo 1 comienza hablando de que era un hombre temeroso, perfecto y apartado del mal. Un hombre bendecido, todos los bienes que tenía. Capítulo 1 y 2 habla de su tragedia, de cómo se presenta Satanás y cómo ese fuego hay, cómo entender ese diálogo entre Dios y Satanás. El capítulo 1 y 2 constituye el prólogo, y está en prosa, es una narrativa en la que se cuentan todos los pormenores de cómo comienza la tragedia de Job. El capítulo 3 al capítulo 42, versículo 6, es un diálogo muy interesante. Y usted allí va a ver una tríada, tres diálogos entre Job y sus amigos. Recuerde cuando aparecen los amigos de Job en el escenario. En el capítulo 3 es pura poesía, es poesía. Este libro es complejo porque mezcla una narrativa, prosa con poesía. Del capítulo 3 al 42, versículo 6, es pura poesía. Una poesía en la que se presentan los amigos de Job, Elifaz, Zofar, Bildad, y empiezan a hablar con Job. Job habla y luego habla cada uno de ellos. Es una tríada de un diálogo en el que hay tres tandas. En la primera tanda habla Job y luego responde cada uno de estos amigos.
La segunda tanda, hablan los amigos de Job, Elifaz, Zofar y Bildad, y Job responde. En la tercera tanda ocurre lo mismo, pero aparece un nuevo amigo, Eliú. Y este amigo, el amigo de Job, sí habla cosas más sensatas. Los otros estaban muy embolatados. Y al final, en el capítulo 38, habla quien debía de hablar. Aparece Dios en escena. Y Dios hace las preguntas más profundas que el hombre no tiene argumentos para contestarle a Dios. Son preguntas tan difíciles que solamente se entienden en el espíritu, en alguien que habla con Dios. Y al final del capítulo 42, versículos 7 al 17, es el epílogo del libro. Otra vez una narrativa, otra vez en prosa, otra vez una narración en la que Job es restaurado por la gracia de Dios. Qué final tan esplendoroso, qué final tan grandioso el de Job. Un hombre que comienza en la bendición, experimenta el dolor y la tragedia, y termina como un cuento de telenovela, como quisiéramos, también en bendición. Así que es un libro que intercambia prosa con poesía. Qué bendición poder leerlo y experimentar el libro de Job, tan antiquísimo en su lenguaje, en su expresión, pero que tiene una teología tan relevante para nosotros en este tiempo, y que habla al corazón de nuestras vidas y que nos ayuda a tener una profunda reflexión de por qué sufren los justos, de por qué sufrimos nosotros. Es bien sabido que hay aguijones en nuestra vida, que muchos amigos, muchos hermanos experimentan y pasan por la tragedia del sufrimiento y del dolor, y que hay un aguijón en nuestra carne como la enfermedad, la cual muchos experimentan y que pasan por cantidad de problemas cada día. Quizás podríamos preguntarnos, ¿para qué nos sirve el sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? Usted podría preguntarse en esta noche, ¿para qué ha de servirnos esta pandemia? Esta pandemia que nos tiene aislados, que ha causado sufrimiento, ha causado pérdidas humanas, ha devastado la economía, ha quitado la fe en muchas personas. Una pandemia que nos ha encerrado y que a algunos ha quitado la esperanza, que a otros les ha debilitado la fe. Nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿por qué sufren los justos en este tiempo? Y podríamos tener una respuesta, para algunos un poco simplistas, pero tan afirmativa, el poder responder que esta pandemia debe servirnos para hacer un alto en el camino, para levantarnos, para quizás en algún momento terminar como Job en bendición, para hacer un alto en el camino. ¿No cree usted que el sufrimiento y el dolor que puedes estar atravesando ha de llevarte a hacer un alto en el camino y detenerte a pensar diferente, a actuar diferente? Si quieres una respuesta simplista a la pregunta de por qué sufren los justos, quizás es para que cambiemos nuestra manera de pensar. Es para que hagamos un alto en el camino. Muchos pasan por la tragedia de su vida y no se detienen un poco a pensar y a reflexionar en una nueva esperanza, en un nuevo camino, en una nueva vocación, sino que siguen atravesando ese camino de sombra y de muerte sin hacer un alto en el camino. ¿Sabe para qué ha de servir el sufrimiento? Para levantar nuestra fe, para vivir una fe en una espiritualidad no religiosa, sino una fe en Dios, una fe con convicción, una fe profunda. Este es un tiempo en el que, como hemos dicho, no hay iglesia. Los templos están cerrados.
no hay aglomeraciones, pero hay que vivir la fe. Y hay que vivir la fe de una forma tan personal. Ese es un tiempo para vivir nuestra fe de una forma tan secreta, que todo aquel que pase por el sufrimiento y por el dolor debe individualizar su fe y empezar a vivir una fe personal en su vida. Podríamos preguntarnos en esta hora, ¿qué sucede cuando el hombre abandona a Dios? Cuando decide su camino, cuando se hace autónomo e independiente y le dice a Dios, Dios, no te necesito. Esta también es una causal de sufrimiento y del dolor. Aquel que se separa de Dios, aquel que libre, decidida, voluntaria, espontáneamente y constitutivamente en su vida, le dice a Dios, Dios, no te necesito. Y a consecuencia de esto viene dolor y sufrimiento en su vida. Estar separado de Dios arraiga sufrimiento y dolor. Así hay muchas personas en el mundo tan separados de Dios y una vida de tanto sufrimiento en su corazón. Usted no es el más de malas. Alguien que está sufriendo puede decir, ¿por qué me pasa a mí? Porque yo tengo que pasar por este sufrimiento y experimentar este dolor. La vida de Job nos enseña tantas cosas relevantes para este tiempo, para un tiempo tan materialista, para un tiempo donde nos hemos olvidado del prójimo. Si nos hemos olvidado de Dios, nos olvidamos del prójimo. De un mundo donde el postulado filosófico de la mayoría de edad, de que el mundo está tan avanzado, de que el mundo con su tecnología ha logrado tanto, que el día de hoy los inventos y la tecnología, el hombre que quedó atrás nunca lo vio. Y el postulado filosófico de la mayoría de edad dice que no necesita de Dios, que el hombre ha crecido tanto que no necesitamos de Dios. Por eso es un mundo de sufrimiento y de dolor, porque el mundo, el planeta, la sociedad, la nación que saca a Dios del corazón está condenado al sufrimiento y a la tragedia. Una respuesta, ¿por qué sufre el planeta? Es porque el planeta ha sacado a Dios, es porque los hombres han sacado a Dios y se ha acrecentado tanto el humanismo en el hombre que lo ha llevado a una inmoralidad y a un degeneramiento creciente y progresivo y le ha dado caducidad a la persona de Dios. En este tiempo, en este momento, si usted está sufriendo, si usted está experimentando dificultades y situaciones adversas en su vida, haga de ese dolor una experiencia liberadora, como Job. No se dejó suprimir por el dolor, por la enfermedad, por las llagas, por la lepra, por la pérdida de sus bienes materiales, por la pérdida de lo que más se ama como sus hijos y su familia. Hizo de esa experiencia trágica una experiencia liberadora que le enseñó a amar a Dios, que le enseña su dolor, que le enseña la tragedia, que le enseña a estar sumido en una pandemia de desespero. ¿Sabe qué nos enseña a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, a los que procuramos por seguir la voluntad? Que Dios conoce el drama humano, que Dios conoce mi situación, que Dios conoce mi dolor. Y desde Job podemos ver el drama, el sufrimiento de Dios. Uno de sus amigos podía afirmar que Job le había abandonado, que Dios le había abandonado, que Dios había abandonado a Job y lo había dejado a expensas de su camino, y por eso la tragedia. Pero el libro no nos enseña eso. El libro en el capítulo 1 nos dice que Dios tenía el control, que todo esto que le aconteció, el Señor sabía el drama, el sufrimiento y el dolor. Dios conoce tu dolor.
Dios conoce la experiencia por las que estás viviendo. Dios conoce tu miedo. Dios conoce la persecución. Dios conoce la escasez. Dios conoce esa enfermedad. Dios tiene el control. ¿Sabe por qué? Porque Dios camina y hace historia con nosotros. Desde siempre el Señor hace historia y el Señor conoce los acontecimientos día a día por los cuales estás atravesando. ¿Sabe para qué ha de sufrir? ¿Para qué ha de servir nuestro sufrimiento y nuestro dolor? No para estar lleno de preguntas, no para tener una cantidad de preguntas, porque a mí, ¿para qué esto y por qué esto? Nuestro sufrimiento no es para estarnos preguntando ¿por qué esto me está aconteciendo a mí? El sufrimiento por el cual usted está viviendo debe centrarse en dónde está mi esperanza. ¿Dónde está mi esperanza? En medio del sufrimiento, en medio del dolor. ¿Dónde está mi esperanza? Y muy posiblemente vas a encontrar que tu dolor no se basa en una cantidad de preguntas que tienes, sino que tu dolor va a descansar en las manos del Señor. Y cuando aprendemos a descansar en las manos del Señor, encontramos que el sufrimiento tiene sentido, que un libro como el de Job argumenta toda una teología del sufrimiento, no el hombre a expensas de su soledad, un hombre marginado y un hombre solitario, sino que un hombre en medio del sufrimiento que camina con Dios, con el Dios de la esperanza. Por eso tenía tan profunda convicción que dice Job en el capítulo 2, versículo 10, ¿qué recibiremos de Dios? ¿Recibiremos solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Dice que en todo esto Job no pecó. El capítulo 5, versículo 17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Es un bienaventurado el que atraviesa una circunstancia de dificultad, de lucha y de sufrimiento de las manos del Señor, porque su dolor, su sufrimiento no descansa en su tragedia, sino que descansa en las manos de Dios. Por eso Job, con todo y esto que le había acontecido, con todas las dudas y las preguntas que sembraban sus amigos en esa tanda de preguntas, de 35 más capítulos cuestionando y haciendo preguntas, él concluye diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Qué glorioso esto, poder decir en medio del dolor, en medio del sufrimiento, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué glorioso cuando usted en medio de esa situación tan adversa que está pasando, ve más grande la mano poderosa, tiene esperanza y puede decir como Job, yo sé que mi Redentor vive en medio de mi tragedia. Cuando usted entienda eso, está usted descansando, colocando su dolor en las manos de Dios. Ya no lo está llevando solo. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y ahí se entiende el propósito, ahí cobra sentido y razón de ser del sufrimiento, que llevarlo solo es estar a expensas del abandono y de la miseria, pero llevarlo de la mano del Señor es compartir mi dolor con el Señor y entregar todo mi dolor, toda mi carga a aquel que puede hacer fácil y ligero mi yugo. Oremos al Señor y coloque en manos de Él su dolor. Coloque en manos del Señor su tragedia, su sufrimiento, su vacío, su soledad, su escasez, su enfermedad, su ruina, el vicio que le esclaviza, esa esclavitud mental. Coloque en las manos del Señor la angustia, la zozobra, la ansiedad y el afán que usted tiene.
y usted podrá decir, yo sé que mi Redentor vive. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por ministrar en esta hora, por traer sanidad y vida a aquel que está experimentando sufrimiento y dolor en esta hora. Señor, pedimos que pasemos de la mano contigo todo sufrimiento, que podamos entender que tú vas con nosotros, que la presencia de Jesús no significa ausencia de problemas, sino que la presencia de Jesús es caminar todas las circunstancias de nuestra vida de tu mano. Señor, enséñanos a descansar en ti, a no estar angustiados por nuestras carencias, por nuestras enfermedades. Señor, que podamos aprender a poner toda nuestra esperanza en ti, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, y que podamos mirar nuestra vida, y que podamos mirar nuestra condición, y que podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. En esta hora pedimos un milagro de fe, un milagro de esperanza, para aquel que está desprovisto de amor, de misericordia, para aquel que piensa que su vida no tiene sentido, para aquel que tiene una tormenta de dudas en su mente. Señor, disipa y trae claridad y trae entendimiento de lo que tú haces. Señor, ayúdanos a entender el sacrificio de sufrimiento en la cruz del Calvario y que podamos entender esto a través de este sufrimiento que pasaste para darnos vida eterna, para darnos esperanza. En esta hora, Señor, pedimos que a los faltos de fe les des entendimiento. Oramos, oh Dios, por nuestra nación, por este país, por esta pandemia que quiere robar la esperanza y que quiere claudicar a muchos de la fe y decirle a muchos que no hay esperanza y que no hay sanidad, pero tú eres el Dios de la sanidad. Oramos por España, Señor, para que tú bendigas a nuestros hermanos allá, nuestros amigos, para que traigas vida abundante en el corazón. Oramos por los hermanos de Estados Unidos, por sus familias. Señor, bendíceles, guárdales en el nombre de Jesús. Rogamos por tu paz y por tu misericordia. Gracias, Señor. Porque si algo nos ayuda a entender a los que te seguimos, a los que te buscamos, es que tú tienes el control, es que esta pandemia no nos quita la esperanza, sino que tú eres el Dios de la esperanza, el Dios de la vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédese en victoria, quédese en la paz del Señor, sea cual sea su circunstancia. Descanse en el Señor. Nos veremos mañana 8:30 de la noche. Que el Señor le bendiga.